Estimados asistentes, este video corresponde a la presentación del trabajo que titulamos Métodos estadísticos para el modelado y estimación de los días de estado hospitalarios por COVID-19, una revisión de la literatura, que fue realizado por las docentes e investigadoras que aquí abajo figuramos, pertenecientes a los departamentos de Matemática y Economía de la Universidad Nacional del Sur. Este trabajo se realiza en el marco de un proyecto de investigación más amplio, en el cual nos proponemos estudiar un amplio espectro de métodos cuantitativos para modelar adecuadamente variables claves para la construcción de indicadores de gestión de los servicios de salud hospitalarios y comunitarios. En particular, para la construcción de indicadores de gestión hospitalaria claves, se destaca la variable duración de la estancia hospitalaria, y es en función de su relevancia para apoyar la toma de decisiones a los encargados de las mismas en las instituciones hospitalarias y los sistemas de salud en general, es que pese a la reciente aparición de la enfermedad por COVID-19, es que aún existen trabajos publicados donde se analizan a partir de diversos métodos estadísticos el comportamiento de la variable duración de la estancia hospitalaria para pacientes que han sido internados por COVID-19. En este contexto es que nos preguntamos cuáles han sido esos métodos que se han utilizado en las investigaciones que se propusieron estudiar el comportamiento de la variable duración de la estancia hospitalaria en pacientes internados por COVID-19. Esto dio origen al objetivo de este trabajo, que fue identificar los métodos estadísticos utilizados para estudiar el tiempo de estancia hospitalaria por COVID-19. La metodología utilizada para abordar el objetivo propuesto fue una revisión sistematizada de la literatura académica publicada entre el 11 de marzo y el 15 de septiembre del corriente año en la base de datos electrónica desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, que contiene todo el material científico disponible vinculado a la pandemia por COVID-19. Esta base de datos se eligió justamente porque se actualiza de manera diaria a partir de bases electrónicas académicas reconocidas a nivel internacional y se adicionan artículos científicos referidos por expertos en la temática. Como estrategia de búsqueda se emplearon 4 palabras claves en inglés vinculadas con la patología y con la duración de la estancia hospitalaria y diversos sinónimos, y por supuesto se trabajó con operadores de búsqueda clásicos. Como criterio de inclusión se estableció que los artículos deberían mencionar al menos un método cuantitativo utilizado para estudiar la variable duración de la estancia hospitalaria por COVID-19. A partir de la estrategia de búsqueda establecida, se recuperaron inicialmente 31 trabajos disponibles en la base de datos de la Organización Mundial de la Salud que cumplían con el criterio de inclusión establecido. Sin embargo, luego de la lectura del trabajo completo, 5 de estos debieron excluirse debido a que no respondían concretamente al objetivo de la investigación. De los 26 trabajos restantes, que fueron leídos en su totalidad, se extrajo información relativa al objetivo del trabajo, las características del estudio y los métodos estadísticos que habían sido utilizados para estudiar la variable duración de la estancia hospitalaria. Es importante mencionar que el 35% de los trabajos incluidos correspondían a preimpresiones, es decir, eran literatura académica que aún no había sido revisada por pares. En relación a las características del estudio, en términos generales se puede comentar que 3
de los trabajos constituyen revisiones sistemáticas de la literatura y el resto son en su mayoría estudios de corte retrospectivos. Aproximadamente el 20% de los estudios son multicéntricos, el 60% son unicéntricos, el 20% se basan en datos de bases nacionales y un trabajo se realiza en base a datos tomados de otros trabajos publicados. El 60% de los trabajos fueron realizados como ámbito de estudio en China y en relación al tamaño de muestra utilizado por los trabajos se observa una amplia variación que va desde los 38 pacientes hasta los 15.000 pacientes con COVID-19 confirmados, y en relación al tiempo de recolección de los datos se observa también un amplio periodo que oscila entre las 2 semanas y los 3 meses. Y en relación a los métodos estadísticos utilizados, en general se puede comentar que los métodos más utilizados constituyen distintas variantes de los métodos de regresión, ¿sí? Casi el 60% de los trabajos considerados utilizan modelos de regresión. Otras técnicas que también aparecen con frecuencia son la estadística no paramétrica y la inferencia estadística, y las menos utilizadas, de las cuales pudimos encontrar un trabajo de cada clase, podemos mencionar a las cadenas de Markov, a las técnicas de Machine Learning, a la estadística descriptiva utilizada como única técnica y a la evaluación global de técnicas para analizar datos de COVID-19. A continuación, se identifican los distintos métodos utilizados para alcanzar los objetivos propuestos por los autores de los trabajos incluidos en la revisión de la literatura. Como se mencionó anteriormente, un número no despreciable de trabajos realizan revisiones sistemáticas de la literatura en sus distintas versiones. Por ejemplo, Lane y colaboradores realizan una revisión rápida de la literatura disponible referida a la duración de la estancia hospitalaria por COVID-19. Por su parte, Klein y colaboradores realizan una revisión sistemática de los modelos que permitan proyectar la cantidad de contagios por COVID-19, así como la necesidad de camas en los hospitales. Finalmente, Riis y colaboradores realizan una revisión sistemática de la duración de la estancia hospitalaria en distintos contextos y para distintas poblaciones, y realizan una síntesis de esa información, combinando las distintas estadísticas de resumen en estos estudios y considerando los distintos tamaños de muestra. Por otro lado, un único estudio de los trabajos incluidos en la revisión se limita a utilizar técnicas de estadística descriptiva para estudiar y describir el comportamiento de la variable duración de la estancia hospitalaria, con el objetivo de identificar grupos de pacientes en función de datos demográficos que permitan predecir distintos usos de los recursos hospitalarios. Por otro lado, existen dos trabajos que recurren a métodos de la estadística inferencial. En particular, estiman intervalos de confianza para la estancia hospitalaria promedio en población pediátrica y adulta. Tal es el caso de Lee y colaboradores y Lapidus y colaboradores respectivamente. Por otro lado, un grupo importante de trabajos recurren a métodos de la estadística no paramétrica. Tal es el caso de los trabajos de Wei y colaboradores, Mirra y colaboradores y Ma y colaboradores, que utilizan el test U de Mann-Whitney para comparar entre grupos de pacientes según el grado de severidad, según el
características demográficas y características clínicas, y según si los pacientes hayan sido tratados o no con corticoides, respectivamente. Por último, Liu y colaboradores recurre a las pruebas de rango logarítmico y correlación por rangos de Spearman para identificar factores de riesgo de la variable duración de la estancia hospitalaria. Tal como se adelantó, más de la mitad de los trabajos incluidos en esta revisión utilizaban alguna variante de los modelos de regresión, desde aquellos que utilizaban regresiones lineales multivariadas hasta aquellos que recurrían a modelos lineales mixtos generalizados, pasando por las regresiones logísticas hasta las regresiones de Cox. En particular, se observa una mayor prevalencia de aquellos estudios que utilizan regresiones logísticas tanto univariadas como multivariadas y aquellos que recurren a regresiones de Cox. En todos los casos, estos trabajos se habían propuesto identificar factores de riesgo que pudieran influir en el comportamiento de la variable duración de la estancia hospitalaria, con el fin último de pronosticar su comportamiento. Y entre los factores de riesgo estudiados se incluyeron en casi todos los casos variables de tipo demográficas, epidemiológicas y clínicas. Por último, se identifican 3 trabajos que recurren a otro tipo de técnicas para estudiar la variable duración de la estancia hospitalaria. Tal es el caso de Gesar y colaboradores, que utilizan cadenas de Markov no homogéneas en el tiempo para modelar el curso de la duración de la estancia hospitalaria de pacientes internados en terapia intensiva por COVID-19. Por su parte, Yu y colaboradores utilizan técnicas de Machine Learning para predecir estancias hospitalarias prolongadas, estancias mayores a 10 días, a partir de la información contenida en las imágenes de los estudios diagnósticos realizados a pacientes con neumonía vinculada a COVID-19 internados en instituciones hospitalarias. Y finalmente, Wolkowitz recurre a analizar las técnicas utilizadas en distintos trabajos que evaluaron el comportamiento de esta variable, y a partir de la misma discute las lecciones aprendidas y los errores más frecuentes que se realizan al analizar datos sobre internaciones hospitalarias vinculadas a esta patología. La variable duración de la estancia hospitalaria constituye un insumo clave para la construcción de indicadores de gestión hospitalaria que permitan monitorear el uso eficiente de los recursos en estas instituciones del sistema de salud. En el marco de la pandemia generada por el COVID-19, los hospitales se vieron obligados a gestionar los recursos de sus servicios de internación con el mayor nivel de eficiencia posible, a fin de responder de manera adecuada y oportuna a las mayores necesidades de la población. Es por este motivo que existen disponibles en la literatura diversos trabajos que estudian a través de distintos métodos estadísticos el comportamiento de la duración de la estancia hospitalaria. Este trabajo constituye a sistematizar los métodos estadísticos utilizados en estas investigaciones, proporcionando información clave para los tomadores de decisiones en los distintos niveles del sistema de salud.